En un laboratorio hay animales feos como comerrugas que lo hace ver aún más feo. Además, hay un científico, Jang Jin-sung, le pide a una mujer que resista un poco, aunque dudo que lo escuche. Al mismo tiempo, intentan abrir una puerta en este laboratorio. Piden que se detenga, que no es la forma de salvar a su hija, que la deje ir. Él dice que se inyectó. Cuando intenta inyectarla, dice que matarán a Son Jong, su hija, sin darse cuenta que lo que no te mata te hace más fuerte. En realidad, lo que los matará será toda una ciudad que se viene abajo, creyendo yo que solo las cucarachas serán los que se salvarán después de todo este desastre. Y así comienza esta historia de un científico loco que intenta controlar a toda la humanidad. ¿Lo logrará? En medio de todo este destrozo, un joven intenta cazar un cocodrilo, pero literalmente con un arco y flecha, combatiendo con él, ya que a pesar de clavarle varias flechas, son como si nada para este cocodrilo. Él es Choi Ji-won, hasta que llega un tipo mayor, que la controla, y así será como se consigue la comida en este mundo, donde se nota que los supermercados ya no están, y desde ya te digo, nunca sabremos con certeza el porqué. El cazador, Nan-san, un hombre gordo, como el gordo de tu barrio, pero con habilidades que John Wick envidiaría. En este lugar donde animales gigantes y cucarachas se quieren apoderar de la ciudad, donde hasta hace poco vivía la gente de forma civilizada. Ahora tienen que vivir con la escasez de lluvia. Lo descubriremos ante la queja de una señora y su nieta, que conversa que la gente cambió luego de la sequía. Ella es Suna y ella la abuela. Ya son meses de sequía y el agua es lo más importante, con filas para tomar algo de agua que de paso está sucia. Pero como siempre, el ser humano se adapta a las circunstancias, donde ahora se hacen trueques para intercambiar alimentos, donde las joyas costosas y el coqueteo ya no funcionan para conseguir comida. ¿Y con qué ganas culeas aquí? Ninguna. Los cazadores conocen a Suna y a la abuela. El cazador la salvó hace 3 años. Choi le encanta a Suna, pero ella no le para. Si me presionan, Suna tiene interés por el cazador. ¿Y quién no? Este tipo es como todo un poderoso aquí. La anarquía también está presente. Si está presente en la civilización, ¿cómo no iba a estar presente en un mundo donde se cazan cocodrilos para comer? Llega un grupo de gente haciéndose pasar por policía, buscando a alguien, llevándose a gente sin muchas preguntas, y si alguien se resiste, es atacado. Uno de esos policías se encarillan por Suna, ya que es muy joven y parece que no hay muchos jóvenes y son apetecibles. Díselo a un pedófilo. Choi la empieza a defender siendo golpeado por todos estos policías, pero nuevamente el cazador acaba con cada una de estas personas con una gran habilidad. Él logra detectar que uno de ellos tenía agua limpia, exigiendo que le diga dónde la encontró. Ahí se entera de que Tigre, el líder de ellos, no el animal, un calvo que conoceremos más adelante, y te preguntarás por qué llamar Tigre a un tipo calvo. Yo tampoco entiendo. Aparte que nos enteramos que el cazador es muy respetado por todos, y supongo que conoceremos la razón de eso en una precuela o algo así. Ahora llega un grupo de gente liderados por la profesora. En este distrito de donde viene, dice que tiene recursos seguros. Los invita a venir ya que tienen seguridad a donde van a estar. Y como les dije antes, la juventud es muy preciada y se llevan a Suna y a la abuela, ya que son familia. Cuando van camino, separan a Suna de su abuela con la excusa de cuidarla, debido a su edad, a pesar de que ya habían carros cerca a donde iban a llegar. Además, el militar que vino a recoger a todo el mundo tiene una verruga muy similar a la lagartija que vimos al comienzo de la historia. ¿Tendrá VPH? No, esa gente está como contagiada de algo y es mala. La muerte de los abuelos era el paso seguro para el plan de este grupo de gente, quien no les interesa ni un poquito los abuelos. Son inservibles para el lugar donde van y conoceremos en pocos minutos. Pero espera, cuando Choi logra ver cómo a la abuela la liquidaban en la noche mientras cazaba junto al cazador, le tocará al Salvador de nuevo salvarle la vida de esta gente que no muere a pesar de que las maten. Varias veces, hasta que aparece una mujer que los ayuda a acabar con esta gente que parecen vampiros combinados con zombies, papiadísimos. Esta mujer es Eun-hong y ella nos explica qué está pasando. Ella era sargento y un día que ayudaban a la población, el único científico que había sobrevivido, Jang Jin-sung, le cuenta en compañía de otros militares con un ejemplo bastante gráfico que el doctor está creando personas que sobreviven a casi todo. Este científico se nombra a sí mismo como el futuro de la humanidad, y esta mujer, contrariada con todo lo que le dice y hace, escapa de ese grupo.
pidiéndole ayuda al cazador, pero este le dice que no se mete en su camino. Y tú te preguntas, ¿será que tuvieron una mala relación en el pasado? ¿Será que son exes? Eso no lo sabremos. Ella le explica la situación a donde llevaron a Suna, mismo lugar donde el científico Yang Jin-sung le da la bienvenida, con algo de agua y un apartamento que para las circunstancias en las que viven es un palacio. Y te preguntarás por qué Yang Jin-sung está vivo. Recuerda que él logró tomar una cosa que le permite resistir de casi todo, como un derrumbe de un edificio. Ahora nos presentan a un par de bandas que se entretienen viendo golpear a gente que se secuestra, para luego golpearse entre ellos. Y ahí llegará el cazador en plena batalla campal. El cazador parece que en el pasado peleó con el tigre, el líder de una de estas bandas. El tigre ofreciéndole un trato con quien peleaba de acabar con el cazador y le ofrece la mitad de sus hombres. El cazador, en compañía de Choi y Eun-hong, acaban con cada uno de esos hombres que lo intentan atacar. Choi liberando a los secuestrados y el cazador dándole una pela al tigre. A dormir, ¿no? Ahora el cazador a punta de coñazo está preguntando dónde consiguieron agua limpia. Al final el tigre le cuenta toda su metodología, donde las bandas le buscan personas jóvenes a cambio de aguas al científico. Suna ya empieza a preguntar por la abuela y le siguen poniendo excusa. Ahora le dicen que los estudiantes estarán separados del resto y para verse deberán solicitar una reunión. A los adultos lo tienen trabajando para que los demás jóvenes puedan beber agua limpia. Este lugar donde reparten puntaje, donde las familias son premiadas con el mayor puntaje posible. Y nos enteramos que ya tienen 19 jovencitos, estos jóvenes claves para el científico. Los jóvenes tienen ese ingrediente secreto, a partir del agua que toman y toda su banda puedan seguir viviendo mientras comen ratones. Suna se da cuenta de que otros jovencitos como ellos tienen una marca en su cuello y no entiende por qué no ayudan a otras personas que no tienen agua. Suna negándose a tomar agua cada vez que se le ofrecen, teniendo mucha sorpresa de lo que está pasando ahí. En la noche, una Suna recontra desconfiada se viste con la intención de encontrar a su abuela, sin saber de que ya pasó a otra vida. Ahí, entra en un laboratorio y encuentra lo que siempre encuentran en una historia como esta. Experimentos de todo tipo, y a la muchacha con la que llegó en este lugar, quien está acostada inconsciente, teniendo que esconderse ya que el científico Jin-sung fue con los mismos padres de esta muchacha a mostrarle que su hija estaba bien. Bien para él, ya que su idea de bien es estar en una camilla haciéndole algo que casi nadie entiende. Él explica a los padres que ella está haciendo algo por la humanidad, cuando de la nada empieza a convulsionar y muere. El científico fúrico empieza a apuñalar al papá tantas veces como puede, y luego un militar dispara a la mamá. Suna tapándose la boca para no ser escuchada por el Jin-sung, pero Jin-sung la descubre. Suna pasando a ser la conejillo de India para que este científico y toda su mafia pueda seguir viviendo, dejándole claro que ya su abuela no está en este mundo. Llega el cazador junto con el tigre a este lugar haciendo creer que vienen con personas, cuando en realidad vienen a rescatar a Suna. Tanto sacrificio por esta chica, y no entiendo por qué tanto sacrificio por esta chica. Supongo que en la precuela nos enteraremos, o el cazador no quiere que se le muera el interés amoroso de su fiel amigo Choi. Al caso, ¿cómo entran a este lugar? Al estilo del cazador. Y el hombre se mete con todo y carro a este lugar de gente. El cazador, cual John Wick en compañía de su gente, matan a tantos militares como si fuese Resident Evil. ¿Dónde está, carajo? Oye, Ji-Wan. Eun-hong los guía por este lugar que parece una prisión más que un lugar para sobrevivir, encontrándose con gente tan transformada y teniendo que seguir matando a hombres vestidos de verde, que en realidad son como vampiros o zombies. Y como esta y todas las películas coreanas, ¿por qué todos los coreanos saben pelear? No lo entiendo. Mientras, el científico sigue experimentando con Suna. El cazador sigue impactándome con su destreza. Quisiera ser como ese hombre cuando sea grande, dando tiempo para que Eun-hong y Choi suban al piso 8 donde se encuentra Suna. Cielos, ¿cómo duele? Lo increíble del cazador es que puede matar a 1000 hombres pero le cuesta subir escalera. Eun-hong tiene una pelea especial con el militar líder de ese lugar, donde ambos se recuerdan mucho.
y donde ella se llevará la peor parte. El científico, luego del experimento con Suna, se inyectó lo más parecido a heroína, pero Suna aún está viva gracias a que ella nunca tomó el agua que le dieron. Cuando llega Choi, es golpeado por un seguridad del científico, mientras que el cazador se enfrenta con el líder de los militares, cortándole la cabeza. Impresionante lo que hace este hombre. El cazador llega al laboratorio, pero no evita que el científico escape, tirando una granada dentro del laboratorio sin importarle que ahí se encontraba la profesora. Y como puede, Choi protege a Suna y a él mismo. Todos los jóvenes y padres ya están afuera, siendo los que atrapen al científico mientras escapaba. En un momento de locura, cuando el científico tiene una oportunidad, empieza a ametrallar a todo el mundo, parando cuando se da cuenta de que le disparó al busto de la hija, que se mantenía vivo dentro de agua. Y gracias a las cosas que le inyectaba, su corazón aún palpitaba. El cazador entra al laboratorio, que empieza a quemarse, logrando ayudar a Choi y Suna, yendo por el científico, quien cada vez está peor, teniendo un brote incontrolable en su cara, como si fuese una lechina radical. El científico, llorando, recibe un disparo del cazador y así darle fin a su vida. La historia termina como empezó, nuestros tres protagonistas sobreviviendo mientras venden carne de cerdo y una señora sigue intentando ligarse al cazador.